pones tu poder, pones tu fuerza. Y tu fuerza no se la debes dar a nadie. Este es un dicho cabalístico que encierra mucha verdad. Y sí, hoy vamos a hablar de la fuerza, pero vamos a hablar de la fuerza de una manera que creo que os va a sorprender. Y es dónde está determinada la fuerza de una persona, la fuerza espiritual, y hasta partes físicas que debemos cuidar para no perder nuestra fuerza. Así es que acompañadme en este viaje cabalístico que os daréis cuenta de qué estamos hablando enseguida. La fuerza personal de una persona tiene que ver también con su brillo y además lo que no solamente percibe ella, como estar segura de sí misma, eso es fuerza personal, sino también cómo nos perciben otras personas. ¿Por qué? Porque somos lo que proyectamos en realidad y lo que proyectamos en otras personas es como ellos nos ven y es un espejo de nuestra alma y de nuestra esencia. Así es que muchas veces conocemos a una persona y la impresión que nos da a veces es equivocada, pero es lo que en realidad esa persona está proyectando y nos deja ver o entrever otra clase de persona que hay también en el interior. Fijaros, cuando yo llegué a Israel, los nacidos allí se les denomina sabras. Y sabra es el fruto como el higo este chumbo que crece en las Islas Canarias y en otros sitios como México, que por fuera es áspero y que además tiene espinas y que tienes que tener mucho cuidado al cogerlo porque te puedes pinchar y te puedes hacer daño. Pero luego cuando lo abres y cuando lo degustas es un fruto dulce, muy dulce, y además, haciendo un análisis nutricional de ese fruto, nos dice que es un fruto excelente porque tiene mucha fibra, pero también tiene mucha proteína y vitamina C. Entonces, ¿por qué se les denomina a estas personas sabras? Porque realmente la sociedad israelí es agresiva o es fuerte o dura. Sin embargo, luego después cuando los conoces son personas hospitalarias y son personas dulces. Y por eso se les denomina con este calificativo, ¿no? Que pudieran proyectar algo que realmente no son. Ahora bien, cuando conocemos a una persona o una persona nos conoce, ¿qué realmente estamos proyectando? ¿Estamos proyectando que somos personas seguras de nosotros mismos, pero que en realidad es una máscara o es una coraza? En muchas ocasiones, bueno, pues nos han hecho tanto daño que uno dice, yo ya he aprendido y yo de primeras no me muestro tal como soy. Muchas personas dicen eso. Otras personas dicen, no, porque luego me toman el número y es más... mejor mantenerme un poquito a la defensiva para luego después yo ver cómo es esa persona y darme o no. Bien, dependiendo de la proyección, podemos decir que en realidad tu poder es tu fuerza. Y así como tú te muestres, en realidad, y como te perciban otras personas, te vas a manejar en la vida. Y además vas a brillar o no. Y cuando hablo del brillo personal, que además muchas veces hasta trae envidias y hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que protegerse, y después hablaremos de eso también, no nos estamos refiriendo a un brillo desmesurado o bueno, que nosotros somos lo más de lo más y hasta incluso que podríamos pensar que somos superiores a los demás. No, estamos hablando del brillo de saber en cada momento qué debemos hacer en la vida y cómo eso nos puede llevar hacia adelante y no hacia detrás. Bien, o también tener en cuenta ya lo vivido para no repetir los mismos patrones o los mismos errores. El ser humano es un animal, como se suele decir, de costumbres, de hábitos. Pero eso no significa que si nosotros tenemos un hábito tóxico o un hábito perjudicial que nos está mermando nuestro poder y nuestro brillo, no lo podamos cambiar. Siempre decimos que
es rectificación, la mayor rectificación que hacen los sabios es cambiar de opinión o cambiar de tercio cuando uno se da cuenta que no está yendo bien. Y rectificar es de sabios. Y claro que sí, en la vida tenemos que rectificar muchas veces, pero hay algo que nunca debemos dar a otra persona y es nuestro poder personal. Yo siempre he dicho que en Kabbalah, y cuando mis alumnos vienen por primera vez, siempre les digo que nosotros lo que pretendemos es empoderar a las personas. No queremos personas débiles, queremos personas fuertes. ¿Por qué? Porque las personas débiles son carnes de sectas y sectas peligrosas que además lo que buscan simplemente es aprovecharse de tu energía, de tu tiempo y de tu dinero, de estas tres cosas. Pero si tú eres una persona que manejas tu poder personal y que además utilizas ese poder de manera buena, porque también una persona puede ser empoderada, pero después tener ese poder para dañar a otros o hasta para humillar a otros. Y eso no sirve. La persona no se tiene que empoderar para ser superior a los demás, se tiene que empoderar precisamente para servir a los demás. De hecho, cuando en muchas ocasiones a nosotros nos dan las gracias por trabajos bien hechos y que la persona ha podido superar lo que ha venido a trabajar con nosotros y nos dan las gracias, bueno, pues claro, lo que ven es a mí en concreto o a otro alumno mío o a otro colaborador y nos dan las gracias efusivamente y hasta nos hacen elevar un poquito el ego personal porque a quien no le gusta, ¿no?, que le reconozcan su trabajo. Y esto nos empodera, claro que sí, pero es un poder que va más allá porque estamos para servir. Entonces, es utilizar el poder personal para seguir sirviendo a otros y seguir haciéndonos disponibles. Ahora bien, hoy vamos a hablar de algo que mucha gente no sabe y es del cabello. Sí, como estáis oyendo, del cabello, del pelo personal de cada persona. Hay innumerables escritos que hablan del cabello y el Zohar nos muestra que el cabello es una parte de nuestro poder personal muy importante. Escuchadme bien, muy importante. De hecho, en el pueblo de Israel había lo que se llamaban los nazareos, que una de las prohibiciones que tenían para seguir teniendo su poder, y ahora hablaremos de un ejemplo, era que no estaba permitido cortarse el cabello. ¿Por qué? Porque si se cortaban el cabello perdían su fuerza. Pero ¿esto es real? Si uno se corta el cabello pierde la fuerza personal. No es exactamente físico. Era como una señal de que realmente el cabello es la fuerza personal, como un arquetipo, y que si tú te cortabas el cabello habiendo hecho una promesa, que como era el caso de los nazareos, pues que dejabas tu poder personal en manos de otros. Tenemos el ejemplo que muchos recordaréis de Sansón y Dalila. Bien, Sansón era un hombre que desde pequeño los padres habían hecho voto de nazareo y bueno, pues no se le cortaba el cabello. Además, él era una persona con mucha fuerza. Era un juez de Israel, uno de los primeros jueces del pueblo de Israel antes de los reyes, y se le comisionó. Entonces Israel estaba en guerra o oprimido en muchas ocasiones por la nación filistea, bien, y entonces, bueno, pues a él se le comisionó juzgar al pueblo de Israel y defender al pueblo de Israel de los ataques filisteos. Y fijaros que él, bueno, tenía una fuerza desmesurada. Bueno, él mismo podía con muchos enemigos, nunca podían apresarlo, siempre ganaba todas las batallas hasta individualmente y tenía una debilidad. Y esa debilidad al final lo llevó a la muerte. Y es que dejó su poder personal en manos de sus enemigos. Tan sabio que era, acabó siendo un necio y acabó dejando su poder personal en manos de personas que lo odiaban y que al final acabó muriendo con ellos.
Nos dice el relato que él en un primer momento se enamoró de una filistea y la pidió en matrimonio. Bien, esto en realidad ya estaba transgrediendo una ley, que era no te casarás con un extranjero que adore a otros dioses. Recordemos que los filisteos adoraban a un dios falso que se llamaba Dagón y que además pues hacían sacrificios hasta de tipo humano. Y él se enamora de esta filistea y le pide hasta a los padres que vayan a pedir su mano y bueno, cuando va a pedir su mano le piden ciertas cosas y él las cumple, ciertas pruebas, vamos a decirlo así, y él las cumple. Después le ponen un acertijo y el mismo día de la boda, por la noche, al final pasa una tragedia y hay hasta muertes, ¿vale? Y él sale huyendo y bueno, y sale de allí. Pero fijaros, lejos de aprender la lección, y ahí voy con la proyección de uno y el repetir patrones, Sansón se vuelve a enamorar de otra mujer filistea. Y esta vez perdidamente. Y es de Dalila. De hecho, el nombre Dalila significa la señora de la noche. Y ya su mismo nombre ya mostraba que era una mujer oscura. Y sin embargo, él, que era juez de Israel y que además tenía una fuerza inconmensurable y que Dios lo había dotado de una gran fuerza física, volvió a caer en una mala proyección y en dejar el poder en manos de otra persona. En este caso, en manos de la propia Dalila. Así es que empieza una relación con esta mujer y los filisteos, viendo eso, la llaman y le ofrecen dinero para que traicione a Sansón. Y lo que buscaban de ella, en realidad, era que ella averiguara dónde Sansón tenía su fuerza o qué le hacía ser tan fuerte y tan invencible. Bien, entonces ella usa sus artimañas de mujer fatal, y es largo de explicar, pero al final consigue, y no después de varias veces, consigue que él le revele dónde residía su fuerza o su poder personal. Y él le comenta a Dalila que desde que nació, desde que era niño, que los padres de él le habían hecho un voto de nazareo, que no se le permitía hacer ciertas cosas y una de ellas era cortarse el pelo. Y le dice que si alguna vez le llegaran a cortar el pelo, que él perdería todas sus fuerzas. Y así fue, porque él puso el poder en manos de la Dalila y en manos de sus enemigos. Y ella lo hizo dormir en su regazo y entraron y le cortaron el pelo. Ahí dice, menciona la Escritura, que el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, se apartó de él, que ya no se hizo operativo. Él, cuando entraron a prenderlo o a arrestarlo, digamos, a cogerlo, se intentó defender, pero ya no era el mismo hombre, ya no tenía ese poder personal, ni tenía esa fuerza. Y al final la historia acabó mal. Lo llevaron preso, le sacaron los ojos, lo dejaron ciego y lo pusieron a moler trigo como si fuera un animal para ellos. Y cada día dice que venían a burlarse de él y hicieron hasta canciones que hablaban de cómo le habían cortado el pelo y cómo él había perdido su fuerza a través de cortarle el pelo. Bien, en realidad, ¿la fuerza de Sansón estaba en su pelo? ¿Por cortarle el pelo él perdió su fuerza? No, no exactamente. El pelo en realidad era un arquetipo de la fuerza o del poder. Aquí lo que sucedió es algo más profundo.
Lo que sucedió es que él permitió, al enamorarse, y no una vez, sino 2 veces, de personas, parejas, que adoraban a los demonios, así de claro, permitió que ese poder que Dios le dio a través del Espíritu Santo, del Ruach Kadosh, que se hacía operativo en él cada vez que él tenía que defender a Israel, ya no tuviera ese poder porque voluntariamente se lo había entregado a otra persona, y justo a sus enemigos. Al final de sus días, Dios le permitió que hiciera justicia y lo llevaron al templo de Dagón para una vez más burlarse de él. El niño que le hacía de lazarillo, él le dijo que lo pusiera ya le había crecido el pelo en estos meses que él había estado en cautivo, y le hizo que le hiciera apoyarse en las 2 columnas centrales del templo, y él hizo que se derrumbara el templo, y por eso había una canción que decía que Sansón en su muerte, porque murió con ellos en el templo derrumbado, mató más filisteos que en toda su vida. Bien, ¿por qué estamos hablando del pelo y todo esto? Porque fijaros, el pelo es tan importante en los rituales cabalísticos también, que se puede hacer también, la gente con el lado oscuro también utiliza pelo, pero para maldecir. Por eso cuando quieren hacer un hundimiento o quieren hacer algo, y si tienen algo de pelo, para ellos es magnífico, porque ahí está el ADN de la persona, y en el ADN está su fuerza. Bien, así es que el pelo es importante. Y también porque nosotros, a nivel de trabajar, quitar maldiciones, también usamos el pelo de la persona. Les pedimos que nos den un mechoncito de pelo, porque ahí está el ADN, y el ADN, recordemos que es la vasija de todos los ancestros. O sea, yo comparto ADN con mis padres, con mis abuelos, con mis bisabuelos, con mis tatarabuelos. Así es que para rituales muy fuertes que tengan que ver con cortar maldiciones de familia, o con cortar patrones familiares, o también con cortar pactos antiguos, el pelo es una herramienta muy básica al cabello para poder hacer eso. Y también en rituales de desechos. ¿Qué quiere decir de desecho? Que ya desechamos la vida anterior. Por ejemplo, en rituales que se hacen en determinados días del año, como pudiera ser la luna llena, la luna llena que precede al 1 de noviembre o la noche de Halloween, se suele quemar pelo para nosotros olvidarnos de lo que nos ha hecho daño. También en Rosh Hashanah, cuando viene el Año Nuevo Judío, también es bueno trabajar con pelo para eliminar viejas deudas kármicas. Bien, con el pelo se pueden eliminar viejas deudas kármicas. Y también el pelo serviría a modo también de transformación por medio del fuego, para iniciar una nueva vida, un nuevo proyecto. Cuando nos cambiamos a veces hasta de casa o de trabajo, es bueno también hacer un ritual con nuestro pelo, que en realidad es nuestro pelo muerto, que sería el de las raíces. Digo muerto porque en realidad esto es una extensión de las raíces, que es lo que está vivo. Bien, recordemos una cosa muy interesante, y es que los científicos dicen que cuando uno muere, cuando uno fallece y lo entierran, hay 2 cosas que siguen creciendo, que durante un tiempo siguen creciendo. Uno es el pelo y otro es las uñas. Bien, entonces deberíamos intentar que nuestro pelo siempre estuviera bien hidratado, bien cuidado, y también no maltratar demasiado el pelo, y darle las vitaminas que necesitara el pelo y también las uñas. Y fijaros, también os quiero hacer aquí un inciso que, bueno, las peluqueras me van a odiar, pero en realidad es así. Recordáis que nosotros en Kabbalah estamos muy conscientes, muy conscientes de lo que son las lunas o los ciclos lunares. Bien, pues los ciclos lunares nos hablan también de cuáles los días serían más apropiados
para sanear o cortar el cabello, así como las uñas. Y yo lo pongo en práctica, ¿eh? Yo nunca me corto el pelo en menguante, ni en luna llena. Yo siempre me corto el pelo en creciente o en luna nueva. ¿Por qué? Porque ya lo dice, crecimiento. Si tú te cortas el pelo en la luna llena, lo que lo estás es construyendo, lo estás metiendo hacia adentro y hasta incluso no estás dejando que crezca, porque luego viene el menguante. Así es que tener esto en cuenta. Es bueno, apropiado y fomenta el poder de la persona el sanear el cabello en creciente, luna nueva o creciente. Y hay otra cosa que os voy a decir que hay que tener muy en cuenta, que la gente no lo tiene en cuenta, pero yo he visto muchos problemas a causa de esto. Y es, no dejes que ninguna persona, yo por reglas ninguna persona, pero y si no es así, personas que tú veas que vienen con malas intenciones o que no son de tu misma energía o que las notas un tanto oscuras, nunca permitas que te toquen el cabello. Por ejemplo, lo clásico, ¡ay, qué pelo más bonito tienes! Y vienen y te tocan. Hay gente con la intención de robarte la suerte, por envidia, por celos, por lo que sea. Esto es muy efectivo. Cuando la persona viene, te toca el cabello, puesto que ya hemos dicho que el cabello es el arquetipo de la fuerza personal, o donde pones tu poder, pones tu fuerza. Y, claro, evidentemente ahí tiene que haber una intención, ¿eh? O sea, esto no es rizar el rizo y que nadie nos pueda tocar el pelo. No, pero cuando las personas vienen con intención y hasta de envidia porque te ven que tú brillas y que ellos no pueden brillar, a esto hay que tenerlo en cuenta. Y nunca permitir que te toquen el cabello. Y mucho menos desde aquí arriba. ¿Y por qué digo aquí arriba? Habréis notado que yo uso muchos gorros, ¿vale? Uso gorros, boinas, y habéis notado que en muchos de mis vídeos yo salgo con la cabeza cubierta. Y eso tiene una razón. No en todos, porque no en todos hablo de lo mismo, pero sí que es verdad que es una protección, ¿bien? Y todas mis sesiones cabalísticas yo las hago con la cabeza cubierta, no con todo el pelo, sino aquí lo que veríamos sería la parte sobre todo de las raíces del pelo que tienen que ver con el nacimiento en la coronilla, porque además el cubrirnos la cabeza es una protección y es una señal también de que nosotros nos ponemos en manos del universo para ser herramientas, hacernos disponibles y que nosotros podamos dar la información apropiada y ser un canal. Pero para eso también nos tenemos que proteger, porque baja energía muy fuerte y la manera de protegerse es tapar esta zona de aquí. Bien, pues hoy hemos visto algo importante que muchas personas no tienen en cuenta. Hoy me ha gustado hacer este vídeo porque son pequeñas cosas, pero recordemos que es nuestra vida diaria y que en realidad, si tenemos en cuenta estos consejos energéticos, empezaremos también a empoderarnos, y proyectaremos otra cosa, porque como ya habla de la proyección, cuando tú estás proyectando que tú te estás defendiendo energéticamente y que no vas a permitir que nadie venga a sacarte de tu eje energético, las personas con mala fe también lo ven. También se dan cuenta de eso y que eres una persona fuerte. Yo hace unos años recuerdo que, bueno, en una ocasión cuadré con un santero yoruba y me dijo unas palabras que yo entonces no las comprendí, pero después me di cuenta, ¿no? Y me dijo, tú tienes un poder personal y una fuerza muy interesante, si la cultivas serás una gran persona espiritual y la verdad es que de ti se apartará la gente que no venga con buenas intenciones. Bueno, he de decir que después de esas palabras que me dijo, yo he tenido que trabajar mucho porque sí que es verdad que se han acercado muchas personas a mí, que yo en un principio, porque yo no soy objetiva para mí misma, aunque tengo muchísima intuición para los demás, pero para mí parece como que la tengo un poquito atrofiada, aunque cada vez menos,
Sí que es verdad que todavía hubieron personas que se acercaron, personas tóxicas y que formaron parte del círculo de mi vida, pero sí he de decir que de un tiempo a esta parte ya ni se acercan. O me pasó no hace mucho una persona que entró por aquí por la tienda, me estuvo preguntando, yo la vi con qué intenciones venía, porque venía a buscar productos pero para trabajarlos para el mal. Yo le contesté muy amablemente que para lo que ella quería las velas de Blevaqués no le iban a servir, y ella se me quedó mirando y en vez de rebatirlo salió, vamos, por patas, como yo digo. Dijo, vale, adiós, y se fue. Porque su energía no estaba con la mía, ni siquiera con el sitio donde estábamos aquí en la tienda de la calle Fonería. Así es que es importantísimo, donde pones tu poder, pones tu fuerza, tu proyección, y hay pequeñas cosas que debes de cuidar. Una de ellas, el cabello. Y también las uñas, ya hablaremos de ello. Bien, pues me ha gustado mucho estar este ratito con vosotros. Soy Mercedes y nos seguiremos viendo en otro vídeo interesante de Kabbalah High.